Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, la pregunta es, el presidente López Obrador se fue de viaje ayer. Se fue a Guatemala, después va a estar en Honduras, El Salvador, Cuba y Belice. Y yo me pregunto, ¿a qué fue? ¿A qué fue? Dice que a resolver los problemas que ocasiona que la gente salga corriendo de sus países. Pues no creo, digo, estos países están peor que nosotros. Algunos datos. Producto Interno Bruto de todos estos países el año pasado. Belice no llegó ni a los 2,000 millones de dólares. Cuba, 7,300 millones de dólares. Guatemala, 91,000 millones. Honduras, 30,000 millones. Y El Salvador, 30,700 millones de dólares. Son países chiquitos. México llegó a 1,322,740,000 dólares. O sea, una ligera diferencia. Junto a México, estos países son pigmeos. El Producto Interno Bruto per cápita. Belice, 4,520 dólares. Estamos hablando al año, ¿eh? Cuba, 9,478, claro, de acuerdo a los datos que el gobierno de Cuba nos da. Guatemala, 4,900 dólares. Honduras, apenas en 2,900 dólares. Y El Salvador, 4,700 dólares. O sea, Honduras es un país pobre. México, 10,200 dólares. Bastante más alto que estos. Ahora, el presidente está presumiendo que la inflación de México fue menor que la de Estados Unidos el mes pasado. Pues no podemos entonces presumir porque la de Cuba fue del 2,4, perdón, la de Belice fue del 4,5, la de Guatemala el 4,17, la de Honduras el 6,96 y en El Salvador 6,69 contra el 7,45 de inflación de México. Nos ganan todos. Entonces, ¿qué presumimos entonces? Ya sé, podemos presumir que le ganamos a Cuba, que tiene una inflación del 23,3%. Balanza comercial. La balanza comercial es positiva para México. Entre las exportaciones y las importaciones, la diferencia es que esos 5 países al año le dejan a México 2,900 millones de dólares. Lo cual yo me pregunto, ¿para qué ir a esos países, echarle pleito a los gringos cuando ni comercialmente se justifica? 2,900 millones de dólares dentro de lo que es el comercio mexicano son cacahuates. Y el presidente López Obrador reclamándole a Estados Unidos que por qué manda todo el dinero a Ucrania y no a América Latina. Índice de corrupción. El índice de corrupción de 180 países, el peor de los países es el que está en lugar 180. Bueno, Guatemala está en el 150, Honduras en el 157, El Salvador en el 115 y México en el 124. Belice no es incluida en este estudio. Cuba es menos corrupta que México, 64. Claro, en Cuba no creo que la gente esté muy dispuesta a hablar cuando llegan a encuestarlos, ¿no? Porque te agarra el dictador en turno y quién sabe qué te pase. Libertad de prensa de 180 países, México está en lugar 127, muy abajo. Cuba en el 173, Guatemala 124, Honduras 165 y El Salvador 112. El país más libre en prensa, Belice con 47. O sea, todos estos países, la verdad, no tienen nada que enseñarnos ni en democracia, ni en nada de nada. Y ahí va el presidente. La pregunta que yo les hago, ¿a qué va el presidente? Mónica Uribe. Bueno, la idea del presidente es la consolidación de un liderazgo regional que pueda... Qué emocionante liderar a estos países. De crear una especie de unión regional con moneda única, con algo tipo la Unión Europea. Nada más que el problema es que el presidente López Obrador ha dicho, como la Unión Europea, pero manteniendo la soberanía de cada país.
Y si algo ha sacrificado cada país que está en la Unión Europea, es gran parte de su soberanía. Efectivamente. Pero esa puede ser la idea que esté subyaciendo, que amarre a los de la zona norte para que Lula, cuando llegue al gobierno, y Fernández amarren los de la zona sur y ya se juntan. Esa puede ser la idea. Va a estar padre, vamos a ser una unión americana con una bola de países quebrados, porque Exacto. Argentina está quebrada. Brasil es una potencia económica con todos los problemas políticos del mundo y unos índices de miseria increíbles. Bueno, yo no lo veo, pero en fin, desde Simón Bolívar lo están platicando. Esa es la onda que traen. A mí esta cosa, la verdad es que no le veo pies ni cabeza a esta unión que se propone. Claro, nada más el fin propagandístico y ni siquiera para todos, sino solamente para un grupo de personas que podrían pensar que serviría de algo la unión de todos estos pueblos, que además no va a ser posible. Entonces, fuera de lo propagandístico, yo no le veo, francamente, ninguna utilidad a este viaje. ¿Para qué quiere México pertenecer a una unión de países quebrados cuando pertenecemos a una unión de dos países que son potencia económica, que son América del Norte? No, o sea, yo creo que aquí hay pura grilla y demagogia y totalmente y discurso político. Bernardino. Y Eduardo, fíjate que hace muchos años se ha escuchado justamente esta propuesta, ¿no? De unificar a todos los países de Centroamérica, Sudamérica, etcétera. Y haciendo la comparación con la Unión Europea, pues muy compleja y muy difícil, porque la Unión Europea tiene un montón de tratados, ¿no? Un montón de tratados en principio, y la mayor parte, y si no es que todos los estados de la Unión Europea pues son democráticos, tienen una democracia más consolidada que la nuestra, y que inclusive, pues sin duda, con los países a donde está el presidente hoy visitándolos. Entonces, es muy complejo en la realidad de que se pueda llevar a cabo todo un aspecto de Unión Europea, porque por ejemplo, la Unión Europea tiene un tratado de derechos humanos, ¿no? Un tratado de derechos fundamentales, por ejemplo. Imagínate hablar de derechos fundamentales con Guatemala, con Salvador, con México y con los demás países. Entonces, desde ahí creo que sería imposible, desde mi punto de vista, que esto se llegue a realizar pues, en un tiempo ni corto ni largo. No más para que la gente se dé cuenta, la Unión Europea empieza después de la Guerra Mundial y empiezan a organizarse con la famosa Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951. Se tomaron más de 40 años para lograrlo y como le dijeron, países democráticos, países donde se respeta el Estado de Derecho, países donde no ha habido un golpe de Estado en no sé cuántos siglos, etcétera, etcétera. Juan. El presidente obviamente tiene una agenda política propia donde él refuerza su visión de cómo encauzar sus programas clientelares hacia esos países, sembrando vida, jóvenes sembrando futuro, bla, bla, bla. Y por el otro lado, creo que está consciente del enorme problema migratorio que genera la enorme pobreza de esos países y la presión que le genera a México y, por supuesto, la necesidad de contenerlos de alguna manera. Yo entiendo eso, pero que estoy de acuerdo que haga todo lo que él quiera, pero nada ganamos como país echándole bronca a Estados Unidos, porque se la está echando. Le está reclamando que manden 30,000 millones de dólares a Ucrania y que no le quieran dar 4,000 millones de dólares a Centroamérica. Parece que no entiende que lo que Estados Unidos trae una guerra indirecta contra Rusia, donde Ucrania es el campo de batalla. Aquí estamos hablando de geopolítica muy sofisticada y no de pueblito centroamericano. Y no es que yo desprecie a los países centroamericanos, la historia los ha colocado en ese lugar, pero digo, vamos a arriesgar el Tratado de Libre Comercio que tenemos y tantas otras cosas, vamos a arriesgar que nos imponga este gobierno gringo o el que venga aranceles a nuestras exportaciones. ¿A qué le jugamos? ¿A qué le jugamos? ¿Para que nos humillen otra vez como Trump humilló al presidente cuando le pidió? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.